Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar este video. Estamos revisando el Padre Nuestro en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos ahorita vamos a revisar en este video la tercera promesa del Padre Nuestro. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La verdad es que este va a ser un video un poquito complicado. Es un video que quizá una vez que lo escuches despierte en ti muchas inquietudes. Es un video que necesitamos revisar ahorita, pero sí necesitamos haber ya revisado todos los temas anteriores del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vámonos despacito, con calma, porque vamos a revisar numerales muy complicados de entender, pero nos vamos a ir despacito. Bien, numeral 2822. Es un numeral de color verde. Estamos entonces en esta parte del catecismo que habla del Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones que solicita uno a Dios cuando uno reza el Padre Nuestro. Y específicamente vamos a revisar esta parte de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Numeral 2288 es de color verde. Dice, la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios respecto de nosotros es una sola. O sea, Dios desea para nosotros, sí, muchas cosas, el bienestar, la paz, la tranquilidad, pero todo esto englobado en un solo deseo. El único deseo, la única voluntad importante, realmente sustancialmente importante para con nosotros, de Dios respecto de nosotros, es que se haga en nosotros su voluntad. Y esto si lo traducimos, como dice el numeral, la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Este es de la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Esta parte es muy interesante, vamos a explicarla casi que palabra por palabra. Dice que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos quiere decir, desde el primer hombre que existió hasta el último que va a existir, la voluntad de Dios es que este hombre se salve, desde el más pequeño hasta el más grande, el niño, el adulto, el anciano, el hombre, la mujer, el que lo conoce, el que conoce a Dios, el que no conoce a Dios, el que nunca lo va a conocer y el que nunca lo ha conocido, el bautizado y el no bautizado, el converso y el no converso, el practicante y el no practicante. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces es todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Es más, Dios nos crea para nuestra salvación, entre otros puntos importantes, pero Dios nos crea para nuestra salvación. Su voluntad es que todos nos salvemos. Entonces hablamos de todos, aún de aquellos que practican otras religiones, algún de aquellos que vivieron en otras épocas, y me puedo referir, por ejemplo, a los mayas, a los egipcios, o a incluso culturas anteriores. Me puedo referir también a las personas que viven hoy fuera de la religión, en otras religiones como los budistas, los árabes. Dios implica a todos, ¿sí? Bien. Dice que todos los hombres que se salven. Dios desea que todos los hombres se salven. ¿Se salven de qué? Se salven del pecado. De lo único que nos debemos salvar es del pecado. Todo lo demás es pasajero. Una gripe, una enfermedad, una carencia son pasajeras, y estas no nos dan la muerte eterna. Lo único que nos puede dar la muerte eterna es el pecado. Por eso Dios quiere que nos salvemos. ¿Y nos salvemos de qué? Del pecado. Y que una vez que nos salvemos del pecado, tengamos como consecuencia el conocimiento pleno de la verdad. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del conocimiento pleno de la verdad? Bueno, hay una verdad. Hay una sola verdad. Una vez una persona que yo quiero mucho dijo, bueno, es que hay muchas verdades, cada quien tiene su verdad. Y mi esposa le dijo, no, hay una verdad. Si tú quieres una verdad plena, hay una verdad plena, y esa verdad plena es Dios. Esa verdad plena es para el hombre Jesucristo. Entonces Dios quiere que todos los hombres
nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, a la verdad vista como Jesucristo, que lleguemos al conocimiento de Jesucristo, pero un conocimiento pleno, y el conocimiento pleno de Jesucristo solamente se da en el cielo. El conocimiento pleno de Jesucristo se logra, se da, se presenta cuando nosotros, y que Dios nos lo permita, cuando nosotros somos transformados por su gracia en el segundo Cristo, que se depositará una vez nuestra muerte, se depositará en la sustancia de Jesucristo que está en los cielos. Entonces, esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, en esta primera parte, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos que se haga tu voluntad, le estamos pidiendo que sí, por favor, Dios mío, en mí, en los míos y en todos los hombres, danos la salvación y contémplanos, considéranos dentro de tus elegidos para conocer a Jesucristo en el cielo de manera plena. Bien, vamos a la segunda parte de este numeral. Dice más adelantito, su mandamiento se resume, también es de color verde, su mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda la voluntad es que nos amemos los unos a los otros como todos nos hemos amado. Entonces, como Él nos ha amado. Entonces, ¿cuál es la fórmula que debemos seguir para que nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad? El amor. La fórmula que debemos de seguir es el amor. Y que nos amemos ya desde ahora, todos. Amemos a Dios, nos amemos entre nosotros, como lo hacemos aquí en la tierra y como lo haremos en el cielo. Muy bien. Vamos al numeral 28-23. Este es un numeral complicado. Pues nos vamos a ir por partes y despacio. Dice, Él nos ha dado, esta primera parte es de color amarillo, de color verde. Dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. A ver, hace rato en el numeral pasado dijimos, hágase tu voluntad. Bien, entonces, yo quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, entonces Dios me debe de decir cuál es su voluntad para yo poderla cumplir. Porque yo no la puedo adivinar de manera natural, yo no puedo adivinar lo que otra persona quiere, menos lo que Dios quiere. Entonces, dice este numeral 28-23, Dios mismo nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano. ¿Cuál es su voluntad? Y viene allí remarcado entre puntos suspensivos, dice, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú y yo, en cada acto, en cada situación, en cada momento, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada deseo, pongamos a Jesucristo por delante. Eso quiere decir hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Que siempre pongamos por delante a Jesucristo como punta de guía, como ejemplo, como Dios nuestro, como Señor de nuestra vida, que siempre lo pongamos por delante. Y continúa el numeral diciendo una parte que está marcada en amarilla, una parte que es complicada. Vamos por partes. Dice, a Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza, todo conforme a la decisión de Dios. A ver, vamos palabra por palabra. Dice, a Él, o sea, a Jesucristo, por quien entramos por herencia, por quien entramos en herencia, es decir, Dios nos da a Jesucristo para que lo tomemos como herencia, para que seamos parte de Él. Y dice hay una parte, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. ¿Qué palabras tan raras? Son de Efesios capítulo 1. ¿Qué quiere decir? Aquí hablamos de la predestinación y durante todo el curso del Catecismo de la Iglesia Católica nunca habíamos hablado de este punto y es un punto difícil de entender. Nos vamos a rascar la cabeza y nos va a costar trabajo, pero lo voy a explicar.
La predestinación, hay una teología, hay una doctrina respecto de la predestinación. ¿Qué quiere decir? Déjenme ir ahora, voy a dar un brinco aquí en el catecismo, nada más para soportar esta parte. Vamos al numeral 600. El numeral 600 es un numeral raro. Nos estamos remontando al catecismo en la parte de la muerte de Jesucristo, la muerte y la pasión. Pero este numeral está ubicado aquí. Y este numeral es de color verde, pero también podría ser azul, y también podría ser amarillo, y también podría ser rojo. Numeral 600 dice: para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su momento actual. A ver, Dios vive en el cielo, y vamos a ponerlo así de simple, vamos a reducirlo a un análisis simple. Dios está en el cielo, Dios, si es cierto, está aquí en la tierra y en todo lugar. Dios vive en el cielo, con todo lo que ya hemos dicho, Dios vive en el cielo, y en el cielo hay un reloj diferente del reloj que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos un reloj, es más, tenemos un calendario, y tú puedes ir al calendario y ya ves que tienes marcados en el calendario los días del año que ya transcurrieron. No están marcados los días que van por transcurrir. Es más, en el calendario tienes marcados los días que van a transcurrir, y tienes ahí marcados: este día debo pagar la colegiatura, este otro día debo de ir y tengo un compromiso con tal persona, y este otro día es el cumpleaños de mi mamá. Y en el calendario haces tu plan, ¿sí? Y entonces puedes identificar claramente en el calendario los días que ya pasaron, que es el pasado, los días que no han transcurrido, que es el futuro, y puedes identificar con un círculo el día actual, que es el presente. Bien, en el cielo es diferente. En el cielo, Dios no tiene un calendario. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dice este numeral, el 600, que es de azul, verde, rojo y amarillo al mismo tiempo. Dice el numeral 600, otra vez lo voy a repetir. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad de tiempo. Dios vive en un presente eterno. Dios no tiene ni pasado ni futuro. En Dios todo es presente. Entonces, para Dios, todos los momentos de tu vida, de mi vida y de la humanidad en general, Él los ve como en un eterno presente. Eso lo vamos a entender muy bien cuando lleguemos al cielo. Ahorita hay que imaginárnoslo. Entonces Dios puede ver con toda claridad todos los momentos de tu vida, del pasado, del presente y del futuro, como si estuvieran ocurriendo en este momento. Otra vez lo voy a decir. Dios puede ver todos los momentos de tu vida, del pasado, del presente, del futuro. Dios los puede ver como si estuvieran ocurriendo en este momento. Es decir, para Dios el pasado está actual, el presente está actual y el futuro está actual, ¿sí? Punto y seguido, dice este numeral 600. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Ok, lo voy a explicar. Esta es una parte complicada. La voy a explicar. Dios puede ver entonces la vida de aquel que está allá en aquella tienda que estoy viendo aquí yo en la esquina. Aquí en la esquina hay una tienda y una persona que está allí en el mostrador de la tienda. Ese es su negocio. Dios puede ver en aquella persona, el dueño de la tienda, puede ver toda su vida en un eterno presente. Puede ver cada acto, puede ver cada suceso, puede ver cada decisión que tomó, puede ver cada consecuencia de sus actos en tiempo presente. Es decir, Dios puede ver el pasado, puede ver el presente y el futuro de esa persona. Más aún, Dios puede ver las consecuencias, las decisiones, las posibles actos que pudo haber llevado a cabo. Dios lo puede ver respecto de esa persona que está en la tienda. Entonces, respecto del tiempo, Dios puede ver 4 cosas. Dios puede ver el pasado como si fuera hoy.
Dios puede ver el presente como si fuera hoy, Dios puede ver el futuro como si fuera hoy, pero además puede ver todas las posibilidades que pudieron haber sido si los hechos y las decisiones y los actos de esa persona hubieran transcurrido de otra manera. Es decir, si aquella persona, en vez de tomar una decisión, hubiera tomado otra, Dios puede ver los posibles desenlaces en los cuales llevó esta persona su vida. Entonces, Dios puede ver el pasado, Dios puede ver el presente, Dios puede ver el futuro, pero además puede ver todas las posibilidades. Y entonces, Dios, en este numeral que estamos leyendo, Dios puede ver las posibles alternativas de vida que tuvo esta persona debido a la gracia que Dios mismo le fue dando y le fue proporcionando y patrocinando, porque Dios siempre está patrocinando gracia y Dios siempre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios siempre da a todas las personas la gracia suficiente, necesaria y sobrada para su salvación. Entonces Dios puede ver en la película de tiempo presente la vida de esa persona, ve el pasado, el presente y el futuro, pero además ve las posibles decisiones y los posibles desenlaces y alternativas de vida de si aquella persona hubiera tomado otras decisiones respecto de la gracia. Y entonces, muy claramente, Dios puede ver que aquella persona va a llegar al cielo y se alegra de ello. Y Dios dice, gracias a mí, o sea, gracias a Dios, Dios dice, gracias a mí y a estas gracias que le estoy patrocinando a esta persona y a las decisiones que está tomando, esta persona va a llegar al cielo. Pero también Dios puede ver, y así lo hace, aquellas personas que se van a ir al infierno. Y Dios puede ver con claridad y decir, esta persona que va pasando aquí, caminando por la banqueta, Él puede ver toda la vida, pasada, presente y futuro de esa persona, como si fuera ese momento. Y además puede ver todos los posibles desenlaces que llevó a cabo esa persona, o que pudo haber llevado a cabo esa persona, si hubiera optado por la gracia de manera diferente a como lo optó. Y entonces Dios puede ver que esa persona, por las malas decisiones, por los malos consejos y por los malos actos, va a llegar al infierno. Y Dios se entristece de aquello. Dios respeta la voluntad. Dios respeta la voluntad y el libre albedrío de cada hombre. Por eso dice este numeral, ahí en la primera parte, en el primer punto y seguido dice, por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Entonces Dios puede ver en acto presente, en todo momento, como si estuviera ocurriendo en este momento, la vida de cada persona, y además puede decir, ese que está allí, por sus actos, se va a salvar. Y este que está acá, por sus actos, lamentablemente se va a condenar. Bien, qué complicado, qué difícil de entender, porque en todo esto además está libre la decisión del hombre. Dios no se mete en la decisión, porque la decisión la tiene que tomar cada hombre. Bien, la Iglesia llama a los que se van a salvar predestinados. Ese nombre le da. Los predestinados. La Iglesia le da a los que se van a condenar el nombre de réprobos. Entonces hay toda una teología y toda una doctrina de la predestinación. Es decir, hay toda una teología y toda una doctrina del predestinado y del réprobo, que tiene su base en esto que estamos platicando, en que Dios todo lo conoce y todo lo ve, y que además Dios patrocina todos los actos. Ok, entonces, de acuerdo a esto, existen los predestinados y existen los réprobos. Vamos a regresar ahora al numeral que estábamos revisando anteriormente. Estamos entonces otra vez en el numeral 28-23, cuando hablamos de que la voluntad de Dios es que hagamos todo poniendo a Cristo por delante.
Y dice el numeral en la parte amarilla: elegidos de antemano según el previo designio de Dios. Entonces, Dios nos tiene ya ubicados. Dios ya ubicó a cada uno de nosotros porque pudo ver. Dios ya ubicó en cada uno de nosotros porque pudo ver nuestro final, nuestro desenlace de vida. Confiamos y pedimos y nos mantenemos solicitándole a Dios que seamos predestinados, que estemos destinados para el cielo. Entonces, cuando hablamos en el Padre Nuestro, cuando rezamos el Padre Nuestro y hagamos esta petición que es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sí, es cierto que se cumpla la voluntad de Dios en el actuar del diario, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en la vida de diario, en la comunidad, en nuestra casa, en la sociedad. Pero todo poniendo a Cristo como cabeza, poniendo a Cristo por delante, con un único fin, que es la salvación, que es la predestinación. Entonces, ¿qué numeral tan raro? ¿Qué numerales tan raros cuando hablamos de que siempre que hablamos de que Dios toma el tiempo y para Dios no existe el tiempo y el tiempo lo desdobla y lo dobla y lo vuelve a desdoblar? Qué complicado es para nosotros, porque nosotros estamos inmersos en un tiempo lineal, pero para Dios eso no existe, ¿sí? Voy a hacer aquí referencia a dos pasajes de la Escritura. Nos vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a revisarlos. Bien, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio, es decir, de los predestinados. Continúa diciendo: a los que escogió de antemano, es decir, a los predestinados, los destinó y los encaminó y les pone como fin una sola cosa: reproducir en ellos la imagen de Jesucristo. Voy a volver a leer este versículo 29. Dice: a los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él, Jesucristo, el primogénito de muchos hermanos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este versículo pues continúa con esta misma parte compleja que estamos estudiando. Dios predestinó ya a algunas personas que nos permita ser contados entre ellos, y nos predestina para que nosotros copiemos y hagamos una copia fiel de Jesucristo. Miren, Dios nos va a medir no respecto de su divinidad. En el juicio, cuando nosotros muramos, y los siguientes videos hablan de esta parte del juicio, cuando el hombre muere y se presenta delante de Dios en el juicio personal, Dios no te va a medir respecto de él, porque Dios es inalcanzable. Te va a medir como parámetro respecto de la humanidad de Jesucristo, porque Dios puso en esta vida, en este mundo, en esta tierra, a Jesucristo como imagen, para que nosotros copiemos y tengamos un ejemplo en Jesucristo como imagen a quien copiar. Eso es lo que dicen estos versículos, que aquellos a quien Dios eligió, los eligió con un fin, de que copiemos, que hagamos una copia fiel de Jesucristo como imagen de lo que debemos de ser, para que entonces Dios no tenga un solo hijo, Jesucristo, sino que Jesucristo sea el primogénito de muchos hermanos, y que entre esos hermanos estemos contados nosotros. Vamos ahora a esta misma carta a los Romanos, capítulo 9. Antes de leerla, voy a preparar el versículo. Está Dios viendo desde el cielo
el actuar de todas las personas. Y ve por allá a los predestinados, y ve también allí a los réprobos, y ve que están mezclados en la tierra. Y los predestinados en el camino de diario con tropezones y caídas, pero ahí vamos primeramente Dios, y nos levantamos, y aunque volvemos a caer, regresamos y allí vamos. Y ve a los réprobos, a la gente que lamentablemente lo hay, gente mala que vive en pecado haciendo el mal. Y los ve allí mezclados. Entonces uno podría decir, bueno, si son réprobos, ¿por qué no los quita? ¿Por qué Dios no, de un jalón y de una sola tajada, por qué no quita a todos esos réprobos? Bien, dice este versículo, Romanos 9:22, dice, si Dios quería dar un ejemplo de castigo y manifestar su poder, aguantando con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo y estaban destinados a la destrucción, y así al mismo tiempo quiso manifestar también su riqueza de su gloria en todos los que recibieron su misericordia, en los que Él predestinó para la gloria, en nosotros, a quien llamó no solo entre los judíos, sino también entre los paganos. Si Dios quería dar un ejemplo de castigo y un ejemplo de gloria a estos que están ahí mezclados, dice el versículo, ¿qué podemos reprocharle? ¿Qué podemos reprocharle a Dios? Ni modo de decirle, no hombre, pues quítalos. No, ese es el plan de Dios y Dios así lo quiere. ¿Qué podemos reprocharle? Entonces, ¿qué versículos y qué numerales tan raros? Hablando de toda esta parte de la voluntad de Dios, de que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Vamos a regresar al catecismo. Entonces, regresando al catecismo, en el numeral 28-24, que también es de amarillo, dice, en Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente. De una vez y por todas, Jesús dijo al entrar a este mundo, y se abren comillas, he aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, mismo Jesucristo, misma segunda persona hecha hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre, mismo Jesucristo que caminó entre nuestras calles, él mismo, y así lo dice en Hebreos 10, he aquí que yo vengo a hacer tu voluntad, Señor. Entonces, si Dios mismo se ciñó y se alineó a la voluntad de Dios, con mayor razón nosotros. Jesús, en el numeral 28-25, también de amarillo, Jesús, aun siendo hijo, con lo que precedió, experimentó la obediencia. Con cuánta más razón le debemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción por Él. Entonces nosotros mismos también debemos de hacer, como dice este numeral al final, lo que le agrada al Padre, su voluntad. Para terminar, numeral 28-26. Pues la voluntad del Padre es nuestra vida de santidad, dice en color amarillo. Por oración debemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Eso es lo que debemos pedirle a Dios cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, revélanos tu voluntad, danos tu gracia para cumplir tu voluntad, y que Dios nos permita por medio de la oración, como dice este numeral, por medio de esta oración, discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Dice numeral 28-27 de amarillo, si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.